Gracias, muchas gracias por la invitación. Me honra y más que dar una conferencia, querría tener una conversación. Porque dado lo que propuse hablar, que tiene que ver con quiénes somos en este momento, que se está viviendo en el mundo, que ustedes están viviendo en la Argentina y que yo estoy viviendo en México. Nos da para interpretar de muchas maneras. Una es que somos presos, otros que, que no tenemos posibilidad, otros que la economía se va a caer. Y a mí me gustaría que empezáramos a hablar un poco en serio, que nos pongamos en, en mirar el mundo desde el lugar que aprendimos y veamos en realidad qué pasa. Una de las primeras cosas Diego que yo les Armando diría es, Maradona, esta, papá. esta no es la primera pandemia. No es la primera pandemia. El mundo ha tenido muchas, hechas por bacterias y por virus también. No sé si saben que para los seres humanos los virus existen desde 1899, donde descubrieron uno en el tabaco, ¿no? Pero hubo algunas pandemias que algunos de los que están acá seguramente vivieron. Por ejemplo, ¿a quién no vacunaron contra la viruela? ¿Se acuerdan que nos hacían unas rayitas? ¿A alguien lo vacunaron contra la viruela de los que están escuchando acá? Bueno, Falta la edad, Elena, pero sí, a mí sí. a ti también, ¿no? Bueno, me tranquiliza, porque si no parece que soy la única. No, Alicia Bolton también. Somos unos cuantos, Elena. Somos unos cuantos. Somos unos cuantos, Alicia Bolton también. Perdón, Alicia Bolton, Lidia levantó la mano también. sí, yo ya medía 1,72 m, pero era una nena, y viajé a Europa y no podía viajar a Europa si no tenía el certificado de la viruela. Claro. ¿No? Bueno, la viruela no solamente mató muchísima gente, dejó muchísimas caras marcadas en el mundo. Mucha gente todavía tiene la cara marcada de la viruela. Y la viruela es un virus. ¿Cuántos tuvieron sarampión? ¿No? Sí. La vacuna nació en el año 63, la vacuna del sarampión. Entonces, antes del 63, cuando en mi casa uno de nosotros se enfermaba con sarampión, mi mamá nos ponía al resto, al lado, para que ya que estábamos nos contagiáramos todos. ¿Saben cuánta gente mató el sarampión en el mundo? 300 millones de personas. La varicela y la rubiola, ¿alguien la tuvo? Producida por virus. También. La rubiola, no sé si se acuerdan, que además de dejar hombres estériles, traía malformaciones en los bebés, si las mamás los tenían antes de los 3 meses. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Por eso que las mamás querían que tuviéramos la rubiola cuanto antes, siendo niñas. ¿No? Antes de eso, en 1918-1919, hubo otra epidemia viral que se llamó gripe española. Pobres los españoles, no tuvieron nada que ver, pero redujo la población de Europa de 50 millones a 8 millones y medio. De 50 millones a 8 millones y medio. Antes de eso estuvo la peste negra, que era un virus
que vivía en las pulgas, en las liendres, ¿no? Y que obviamente las pulgas estaban en las ratas y de ahí saltaban al humano. Y también fue históricamente la peste negra, hubo varias epidemias, destruyó muchísima gente, murió muchísima gente. De hecho, en la Edad Media, dada la peste negra, hubo un médico de origen judío, que no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el que a escondidas, porque en la Edad Media, no sé si se acuerdan que era tal la creencia en Dios, que nadie podía tocar un cuerpo humano, nadie lo podía abrir, nadie lo podía intervenir. Y este señor se llevó uno de los cuerpos de alguien que murió de peste que no lo reclamaba nadie, lo abrió y empezó a comprender que había pulmones y empezó a ver corazón y empezó a darse cuenta de cómo podía venir la cosa, y creo que es él el que dijo, esto viene de las ratas. La palabra peste no habla de ningún elemento externo que haya intervenido para que alguien se enferme. Era una manera de decir que era incontrolable, como las pestes, ¿se acuerdan de las 7 plagas de Egipto, por ejemplo? Y de las pestes que podían desencadenar. Mucho más cerca, hace 40 y pico de años, el HIV es otro virus. Y no sé cuántos recuerdan que al comienzo de los 70, mucha gente con HIV moría, muchos. Hasta que no salió una vacuna, pero salieron una cantidad de drogas que hoy permiten que más de 37 millones de personas en el mundo puedan convivir con el HIV. Están infectadas, pero siguen con vida. Entonces, la verdad es que no es la pandemia, o sea, virus hubo siempre. ¿A qué llamamos crisis? Una de las cosas que a mí me tiene sorprendida es algunas conversaciones en el mundo, en donde dicen que esta pandemia que está tratando de controlarse haciendo que para que desaparezcan los contagios no salgamos, ha parado las economías. Y yo pregunto, ¿se ha parado los mercados y las economías? ¿Cómo paró los mercados, paró las economías, los gobiernos no están siendo eficientes? La primera pregunta que yo aprendí fue, ¿dónde está? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no les tocó? A Ricardo Mayer sí le tocó. ¿Dónde está? Y a ti también, Nora. Porque si yo no puedo ubicar eso de lo que hablo, no lo puedo cambiar. Si yo quiero hablar de liderazgo, pero no puedo ubicar el liderazgo, podré hablar de el tema, pero no puedo intervenir en el tema. Y la ontología del lenguaje dice que todo esto, el liderazgo, los gobiernos, los mercados, la política, viven las conversaciones de la gente. Entonces, cuando decimos los gobiernos están viviendo hoy una dicotomía, o eligen la salud o eligen la economía.
¿Qué estamos declarando? ¿No les parece que estamos siendo ineficientes al hablar? ¿Qué tiene que ver la economía con la salud? ¿Qué interpretación tenemos de la economía que nos saca del medio y no importa que nos muramos? ¿Qué podemos hacer los coaches? ¿Qué nos falta a nosotros para intervenir en una conversación que pone a la gente en una elección de una cosa o la otra? ¿No es de locos? Si es culpa de los mercados, tráiganlos, sentemos a la mesa y hablemos con los mercados. Si es culpa de la política, traigamos a la política y sentémosla en la mesa y hablemos con la política. Pero hay conversaciones montadas por los humanos que hoy no nos sirven más. Pregunta, ¿quiénes tendrán el poder de asistir en la creación de nuevas conversaciones? ¿Qué opinan de esa pregunta? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién tiene ganas? ¿Nadie? Estoy mirando si alguien levanta la mano. A ver, pueden usar esa función o pueden escribir en el chat. Cualquiera de las dos posibilidades. O directamente pueden abrir el micrófono y compartir la pregunta que quieren hacer. No es una pregunta, tal vez es un comentario, Comentario. pero creo que esta es una conversación que va en serio y que a mí me gustaría que salgamos de aquí empoderados. Y empoderados inclusive en nuestra profesión. Florencia, no, Danu Florencio levantó la mano. Directamente, Florencia, podés abrir el micrófono. No podía desmutearme, perdón. Bueno, advierten por el vestuario, yo soy cirujana, estoy de guardia hoy y acabo de operar. Gracias por lo que estás haciendo. No, de nada. La verdad que me quedé pensando porque me parece que hoy reinventarnos es una obligación, no solo una opción. Y a mí me pasó en lo personal que estuve las primeras semanas en una situación de pánico absoluto, con terror a infectarme, infectar a mi familia, a morirme y todo lo demás. Me costó muchísimo salir de ahí. Y hoy que estoy en otra zona, en una zona de aprendizaje, estoy todo el tiempo revisando qué nuevas conversaciones creo en el minuto a minuto, en mi contexto familiar, en lo personal, las conversaciones conmigo misma en primer lugar, en lo familiar, en lo profesional, creo que indefectiblemente de esto salimos transformados, no creo que haya posibilidad de volver a lo de antes. Y el gran desafío es eso, hacia dónde queremos ajustar las velas, ¿no? Danu, yo creo que es una gran posibilidad Totalmente. haberlo aprendido. Y también es una posibilidad que algunas personas digan, sí, me encantaría que cambie, pero dame un ratito de volver a donde estaba antes. Dame un ratito para que haga 4 o 5 de las cosas que siempre hice. Dame un ratito. Después voy. Y la otra es cambiar nuestra relación con el futuro, porque
muchos estamos como esperando que pasen cosas, que el mundo cambie solo, y no nos damos cuenta que el mundo no va a cambiar solo. ¿Qué tiene que cambiar para que cambie el mundo? Nosotros. Nuestro punto de vista. ¿Por qué cambió el mundo con el Internet? ¿Por qué cambió el mundo con el Internet? Estamos viendo todo, conectados todo el tiempo. Porque nosotros tomamos el Internet. Porque nosotros lo vimos como posibilidad. Porque nosotros lo empezamos a usar. De ¿No? hecho, cuando hoy nombrabas las otras pandemias, pues la gran diferencia entre esta que no mató tanta gente, pero de esta nos enteramos al minuto 0 y estuvimos conectados y quizás hasta empatizando con todo el mundo y con todo lo que estaba pasando en otros lugares, asustándonos por eso, ocupándonos, tomando medidas antes, pero bueno, esto fue posible por esta hipercomunicación que antes no existía. Claro, se nos achicó el mundo. Mira lo que estás diciendo, interesante. Y además permitió la aparición de algo que para mí es trascendente, que tiene que ver con un nosotros. Tú lo dijiste, tú no te cuidaste solo porque tuviste miedo a contagiarte, sino porque podías contagiar a tu familia. Cada uno de nosotros está encerrado no solo por sí mismo, sino por los otros. Yo hacía mucho tiempo que no tenía tan clara la noción de nosotros. Ahora, nos puede durar o no, ¿no? Hoy también tenemos la oportunidad de observar qué significa la poca diligencia del ser humano respecto del mundo, respecto de la naturaleza. Miren las cosas que están pasando solamente porque no estamos en la calle. ¿No? Entraron delfines en los canales de Venecia, se ven aparecer pájaros que no aparecían. Hay un cambio que quiere decir que nosotros claramente, por nuestra propia ignorancia, por nuestra propia ceguera, no conocíamos el daño que podíamos hacer en esta convivencia, en ser parte de este planeta que habitamos, parte de este universo. Entonces, fíjense los cambios trascendentales que están apareciendo. Uno, nuestra relación con el mundo en general, la gente aparece en nosotros, la naturaleza que nos muestra una capacidad de recuperarse inmensa si simplemente salimos menos. Nada más. También podemos ver, y lo hablábamos hoy con la gente del ICP, creo que uno de los cambios más trascendentes es que el hecho de estar encerrados nos cerró las distracciones. Voy a usar una palabra de alguien que conozco mucho, se nos acabó el cotillón y no nos quedó más remedio que enfrentarnos a nuestra intimidad. Y por lo que me he enterado por mis clientes, confrontar la intimidad con la pareja 24 horas por día, un mes entero, 2 meses enteros, confrontar la intimidad con los hijos. Y ni les digo en las casas en donde además de todos ellos tuvieron que meter a los papás, a un papá o a los 2 papás o a los suegros o a lo que quieran.
Y esta forma de intimidad va evidentemente a requerir que empiecen a sostenerse conversaciones que no se han sostenido hasta acá. Va a obligarnos en algún momento a que o decidamos que es la persona con la que no queremos estar y no queremos revisar ninguno de nuestros juicios, o tal vez nos lleve a poder empezar a hablar de lo que nunca hemos hablado. Yo creo que hoy la distinción intimidad cambió. Y cambió fuerte. Por lo menos en las conversaciones en donde en el coaching a mí me han traído alguna situación familiar, es impresionante las cosas que he escuchado. Es impresionante cómo hemos llegado a tener intimidad en conversaciones de trueque, de trade-off, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste hoy? ¿Y con quién estuviste? ¿Y qué pasó con los chicos? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Hiciste los deberes? ¿Te llamaron? ¿No te llamaron? ¿Cuánto te sacaste? ¿El bebé tomó? ¿La mamila no la tomó? ¿Cómo la pasó el día de hoy? Y nosotros creemos que eso es intimidad. Entonces, estos son cambios que están apareciendo grandes y que tenemos la oportunidad de verlo y tenemos la oportunidad de llevarlo con nosotros para que el mundo empiece a ser diferente, o que cuando se levante la cortina salgamos otra vez a distraernos en una cultura que nos llena de lucecitas de colores y globos y guirnaldas, y que creamos que la intimidad se gana yendo a cenar con alguien o a dar una vuelta en auto. Yo creo que hoy además, y esto es un tema que a mí me tiene profundamente conmovida, creo que la crisis existe en el lenguaje. La crisis existe acá. El mundo es el mundo, el virus es el virus. Virus hubo siempre, pero el mundo cambió para mí. La vida cambió para mí, me cambiaron la regla del juego y no sé ni cómo demonios funciona esto. Yo me doy cuenta de cómo, y declaro acá, yo me doy cuenta de cómo yo he trabajado toda mi vida como una burra. Y he ido y no me ha importado agarrar el auto y viajar a donde tuviera que viajar para atender un cliente. Antes podía atender 3 clientes por día. Hoy empiezo a las 7 de la mañana delante de esta pantalla y todavía no termino hasta que no termine con esta conversación. ¿Qué hice? Reemplacé por la pantalla lo que antes hacía en la calle. Pero ¿cuándo voy a decir? No se crean que no me doy el tiempo, me quedan los fines de semana, me quedan las noches que se me hacen largas porque duermo poco. ¿Qué está cambiando para mí? Y creo que hoy tenemos que confrontar que más allá de compromiso, que es la palabra que hemos usado los coaches a rabiar y que creímos que la palabra compromiso cambiaba el mundo, hay algo mucho más profundo, mucho más primitivo, que se llama concern, lo que me importa, lo que da razón a mi vida, lo que hace que yo siga vivo. Y creo que hoy el primer concern, no sé de cuántos, por lo menos el mío, es valorar la vida. Según te escuché, tú también estás valorando la vida, Dani.
¿O no? Sí, Dijiste, tengo miedo de morirme. sí, en cuanto a mi relación en lo familiar se modificó absolutamente. Yo tengo 3 hijos, soy soltera y adopté 3 hijos grandes. Y mis hijos me han llegado a decir, ¿para qué nos adoptaste si no estás nunca en casa? Y ahora yo vengo nada más que a las guardias, el resto del tiempo estoy en casa con ellos y tengo que sentarme a hacer la tarea y ha sido difícil, ¿eh? Y ha habido peleas y ha habido malas caras y hemos tenido que sentarnos a hablar y a dialogar y a encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de compartir y de conocernos también. Creo que por primera vez con esta intimidad de la que vos hablas. Sí. Y puedes ir mucho más lejos, porque tal vez hoy es el plan de decir eso que es lo que estás viendo. Ujú. Gracias, corazón. Me parece que Debbie está levantando la mano, ¿no? Sí. Débora Romero. Abrí tu micrófono. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermosa? Qué alegría verte acá. Sí, vi el flyer que me mandó Débora y digo, me tengo que conectar. Bueno, un poco te escuchaba y escuchaba a la doctora y bueno, viste que yo trabajo también con médicos, yo estoy trabajando con oncólogos y por supuesto que yo no puedo ir a trabajar más, ¿no? Pero cuando yo te escuchaba a vos decir, bueno, ¿de quién se creen ustedes ahora que es la oportunidad? Y yo creo que la primera oportunidad que yo tuve fue primero sorprenderme de mí, ¿no? O sea, yo no puedo creer que hace como 50 días que estoy acá adentro y estoy bien. Y creo que un poco tuvo que ver con esto de esto que yo nunca lograba, de decir, bueno, siempre vivía para adelante, y la verdad que hoy me queda solo vivir hoy. O sea, lo único que tengo es hoy, disfrutar el hoy, y cómo hoy me doy cuenta de que mis padres los tengo hoy, entonces lo quiero disfrutar hoy, entonces lo llamo todos los días. Entonces, dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo, es como que empecé a descubrir cosas que estaban buenas, como vos decías, de esta cuestión de la naturaleza, cómo la naturaleza ordena y cómo limpia, ¿no? Y cómo nos ubica en lo importante, ¿no? ¿Para qué quiero toda esa cantidad de ropa si la verdad que me alcanza con lo que tengo? Es como que nos lleva a empezar a valorar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y qué es lo que realmente importa, y miralo por lo que yo me hacía problema. Y a partir de ahí, bueno, te imaginás que yo para contactar a los médicos ahora tenía que hacerlo en forma telefónica. Y primero decía, bueno, no me van a dar bolilla, porque van a estar a 1000 con un montón de cosas. Pero después empecé a descubrir, yo mando todas las mañanas 15 WhatsApp, me contestan 5. Entonces coordino el horario. Entonces empecé a descubrir que mi función en este momento, más allá de promocionar mi trabajo, decirle qué necesitan, era un poco poder escucharlos. Escucharlos. Y hay una gran necesidad, sobre todo en el ámbito médico, de este espacio, o de no pensar en eso, o de hablar de lo que les pasa. Y hasta encontré una oportunidad de decirle, che, pero mira que no está tan mal esto, mira que vos ves todo esto horrible, pero también está esta otra parte, ¿no? Y siempre un poco esto de lo que hablábamos de cuánto tiempo le dedicamos a ver lo que hay y lo que no hay, ¿no? Y cómo nos balancea eso y cómo nos lleva a un estado de ánimo diferente. Y hasta me di cuenta que por ahí yo diciendo, che, pero mira que acá no tenemos tantos infectados y que a lo mejor esto está funcionando, hizo que algunos me dijeran, sí, la verdad que tenés razón, yo no lo había visto así. Y ya ese grano de arena para mí creo que fue mucho. O sea, yo siento que hoy mi función está para apoyar desde donde se necesita. Y desde acá dentro de la virtualidad, vos hablás de la convivencia, yo estoy sola y en un departamento de 40 metros cuadrados, así, o sea que voy del living al cuarto, del living al cuarto, del living al cuarto. Y aún así, cuando me preguntan, pero ¿y vos cómo haces para estar bien? Y me adapté, y no quedaba otra. Y bueno, y entonces la primera semana la pasé en camisón, trabajando desde la cama, y dije, no, esto me va a matar. Y entonces después dije, bueno, yo tengo que mantener la normalidad. Y entonces me empecé a levantar a las 7 de la mañana, me bañaba, me cambiaba, me pintaba, me iba al living a trabajar. Entonces ya hizo que me sintiera diferente. Y como esto que vos decías, ¿qué es lo que me importa y qué es lo que quiero, no? A ver, si yo quiero que algo ocurra, bueno, de la manera tradicional hoy no se puede. Entonces, ¿de qué manera encuentro para que ocurra igual?
como decís vos, antes me iba en el auto, bueno, ahora lo hago así. Entonces, cómo la adaptación te lleva un poco también a, bueno, seguir logrando esto que queremos y a sentir la felicidad. Sí, Debbie, pero creo que estás pegándole en un punto importantísimo, que es que nos lleva a un nuevo orden de lo que nos importa. Total. Esto nos llevó a tomar conciencia de valorar la vida, como dices después, ocuparme de los que amo, ¿no? Aunque sea por teléfono. De acercarnos inclusive al dolor de los que no podemos estar cerca. Un cliente mío murió su padre en España. Tiene a la madre infectada. No sabe dónde está el cadáver de su papá. No sabe cuándo le van a entregar las cenizas. Y no está pudiendo cerrar el proceso de dolor. Creo que me hubiera conmovido siempre. En este momento me acerca más. O sea, creo que está apareciendo una humanidad que es nuestra decisión si nosotros queremos continuarla o no. Pero también creo que es importante que hagamos la lista de lo que nos importa. A mí se me cayeron varias cosas, varias. No sé cuántos de los que están acá, cuántos están viviendo con muchísimo menos dinero del que vivían. La mitad. Eso nos sirve también para decir, a ver, ¿qué busco? ¿Hasta dónde? ¿No? No digo que esto nos pare en una ambición, pero tal vez nos regule en los estados de ánimo y nos permita más disfrutar, agradecer, alegrarnos, maravillarnos. Con mis nietos, una cosa que a mí me ha encantado siempre es llevármelos de viaje, ¿no? Y mostrarles algo del mundo. Y por supuesto, no sé cuándo voy a poder volver a hacerlo. Ni siquiera sé si voy a poder. Pero entonces ahora he encontrado cosas hermosas. Por ejemplo, cuando los llevé a Europa, los llevé al Prado y conseguí un guía para niños en el Prado, que les mostró el Prado a niños, ¿no? Y ahora salió una visita virtual por el Prado. Entonces empecé a generar viajes a través de internet y los junto por Zoom y hemos visitado el Prado y los llevé al Louvre, que no habíamos estado nunca, y uno me dice, ¿tienen que ser museos o podemos ir a un país? Y entonces terminamos recorriendo algunas cosas de Japón y me parece que nos está viniendo una manera más creativa también de relacionarnos y de darnos cuenta que a veces soñamos con un montón de cosas que las tenemos accesibles virtualmente. Tengo otro que le fascinan los musicales y se lo sabe de memoria y sabe quién los escribió y en qué año, ¿no? Y no sé si han visto, pero se han puesto musicales que por 24 horas, a los que se puede acceder por YouTube gratuitamente completos, nos los vemos todos. Entonces están apareciendo oportunidades de cercanía, de conocer el mundo, que no estaban antes. Hablando de intimidad, ¿cuántos están recibiendo WhatsApp de gente que ni se imaginaron que les iba a mandar un WhatsApp?
que hacía rato que no sabían nada. Y el WhatsApp es un WhatsApp amoroso. Quiero saber cómo estás. Quiero saber que estás bien. ¿Les pasa o no? Entonces, tal vez esta pandemia nos está mostrando un tesoro. ¿Cómo hacemos para que este tesoro sea una manera de vivir hacia adelante? ¿Quién se imagina? ¿Cómo es? A mí hay algo que se me ocurrió, que ¿Qué? fue, viste que siempre uno valora las cosas cuando no las tiene más, ¿no? Pero yo no quiero, yo quiero valorarlas cuando las tengo. Entonces, es como que, bueno, siempre uno tiene temor por los padres, ¿no? Que son el grupo de riesgo. Digo, pero están acá. Fíjate, tenía a la mano en la videollamada y no la usé nunca. Entonces hoy quiero disfrutarlos porque hoy están. Y hoy quiero vivir así. ¿Cómo hacemos para que esto sea una manera de vivir cuando ya no esté el virus? Somos creadores de cultura. ¿Cómo hacemos? Me ocurre conciencia para empezar, ¿no? ¿Y cómo creas conciencia? En principio tomando la propia conciencia de todo esto que estamos hablando y de internalizarla como para no volver a la corrida, al ruido, a la dinámica en la que por ahí quedaba hasta atrapada, ¿sí? O sea, tomar conciencia de lo que quiero conservar. Bueno, estás diciendo algo muy importante, que es empezar por mí. Sí. Sí. A la primera que necesito educar en esto es a mí. Claro. O sea, y en todo caso, poder decir lo anterior fue. Es otra época. Ahora me di cuenta, y me di cuenta del cotillón que me distraía, ¿no? La segunda, yo te diría, es, ¿cómo puedo hacer para generar intimidad con otros para que los otros también distingan? Y porque distinguen quieren vivir en intimidad. Y ahora les hablo como coaches, no sé cuántos trabajan en empresas. Yo solamente trabajo con empresas. Y mi experiencia hoy es fuertísima en las empresas. Nosotros creamos un programa con mi socia, gracias a que pudimos escuchar. Y la verdad es que lo hemos vendido bien. La gente está trabajando en su casa y tenemos un programa que tiene que ver con ejecutivos. De ese estoy a cargo yo. Entonces son conversatorios como este que tengo con ustedes, en donde lo que hacemos es traer un tema que tiene que ver con el liderazgo, con un liderazgo virtual, con despertar la capacidad de comunicar, de creer que la gente puede, porque lo primero que les pasa es que si no los ven y no los pueden controlar, los joden por teléfono cada 15 minutos, le ponen 800 Zoom por día. Es un infierno. No les preguntan, bueno, sí preguntan, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bien. Y se van a la coordinación de acciones porque están desesperados. Entonces, generar en el equipo ejecutivo una conciencia de cambio y de que hoy hay que hacerse cargo del ser humano más completo
que viene con sus emociones, que viene con sus miedos, que viene con un montón de problemas familiares. Hicimos una presentación en la que tenemos una pantalla en donde hay una foto con gente ahí, ¿no? Y le dijimos, vamos a mirar qué pudo haber pasado antes de llegar a la reunión. Y hay uno al que salió de la casa para ir al cajero automático, le tomaron la temperatura en la calle, le empezaron a hacer preguntas, se pegó un susto terrible, y llega a la reunión y le dicen, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Hay una mujer que le preguntan, ¿cómo estás? Y dice, un poco cansada. Y resulta que tuvo un nene con fiebre toda la noche, tiene 3 chicos, no tiene mucama, por supuesto no tiene nadie en la casa, está con los 3 chicos, le tiene que hacer la comida, lavar los platos, juntarse en la reunión, que la comida no se le queme en el horno, el nene que tira las cosas, ¿no? Hay otro señor que está pateando chicos debajo del escritorio porque no tiene donde hablar más que de la mesa del comedor. Los chicos también están jugando en la mesa del comedor. Y el tipo tiene que sonreír y decir, estoy bien. Hay un señor mayor al que lo dejaron solo porque todos se fueron con otros y el pobre viejo se quedó solo y está desesperado en su soledad, carente del contacto físico. Honestamente, ¿cuántos se dan cuenta de la necesidad del contacto físico? Ahora que no lo podemos tener. Mañana es el Día de las Madres en México. Es como el Día de la Virgen de Guadalupe, les quiero aclarar. ¿Está? Es el día. No vamos a poder ver a nuestras mamás. Yo no puedo ver a mis hijos. Me muero por abrazar a mis nietos, pero me muero por abrazar a mis nietos. No lo puedo hacer. Entonces me sirve, uno, para reforzar lo que me importa. 2, imagínense esto en una empresa y yo vengo a coordinar acciones. La verdad, estamos viendo canales diferentes. Entonces hay un programa destinado a esa gente. Hay un segundo programa que hace lo mismo que yo hago para este nivel, lo hace con dibujitos, laminita, lapicito, para todo el resto del personal con sus familias. Hay de a 200. Hay niños aprendiendo a conversar, aprendiendo de confianza, aprendiendo de intimidad, aprendiendo de lo que quieran, de cultura. Y hemos armado grupos que llamamos de coherencia emocional. Y entonces hay un número de grupos, se van creando más a medida que se van cerrando grupos en distintos horarios, y va el que quiere, y lo que buscamos es mostrarles posibilidades de centramiento, de cómo darse cuenta de qué conversaciones están, de cómo salir de las conversaciones, y que las conversaciones en todo caso las tengan con nosotros. Y que puedan terminar los equipos alineados. Y hablamos de coherencia emocional. Que todos estemos, cuando salimos para una reunión, en el mismo lugar. Que hayamos podido dejar el paquetito al lado y nos concentramos acá. Y algunas empresas agregan, nosotros lo hemos ofrecido tercerizado, la asistencia psicológica. Hoy los niveles de trastornos psíquicos son monstruosos. Aumentó la tasa de suicidios. Aumentó la ansiedad, 70%. La ansiedad incrementó los niveles de paranoia, que son totalmente convivibles socialmente. La gente está muchísimo más paranoica, mucho más perseguida. ¿Y quién se hace cargo? Y la otra cosa que es trascendente es
que hoy se está abriendo una conversación en donde yo digo que los coaches tenemos que aprender a escuchar, que tiene que ver con el trauma psíquico. No digo que lo curemos, digo que lo tenemos que saber escuchar, porque la situación genera trauma psíquico para algunas personas y en otros casos reaviva los traumas psíquicos. Entonces, ejemplo, que cuando alguien queda en trauma, cuando frente a una situación no puede reaccionar como querría, la situación lo excede. Les voy a contar un caso de una altísima ejecutiva que es clienta mía y que gracias a que lo vi porque me metí a estudiar trauma, pude decírselo. El tema que ella traía a la sesión, hace 6 meses que trae el tema, es un tipo que tiene que correr, que, bueno, acá ya se dice echar, ¿no? Liquidar. Lo tiene que echar porque el tipo no da pie con bola, el tipo no entrega los trabajos completos y es líder de un área importante de lo que le reporta esta señora. No puedo porque yo le hice dejar el otro trabajo y yo me lo traje acá y ahora me doy cuenta que la que se equivocó soy yo. Entonces ella, siendo vicepresidenta del área, se encargaba de terminar los trabajos que el tipo hacía mal porque no se animaba a echarlo. Hasta que al final se me ocurre preguntarle, bueno, empezó hace 6 meses, decidió en lo posible no hablar conmigo porque no se atrevió, y hace un mes me llama por teléfono y me dice, Elena, no puedo más, necesito, y empezamos. Cuando estamos hablando de la salida, ella de lo único que podía hablar era de la culpa de ella, de la sensación de culpa. Entonces se me ocurre preguntarle, ¿qué otra culpa estás tapando con esta? No me pregunten de dónde me salió la pregunta, no tengo la más puta idea. ¿Qué otra culpa estás tapando con esta? Y me dice, con lágrimas en los ojos, la culpa de mi vida. ¿Y cuál es? Y entonces me dice que sus papás se llevaban mal y que en un momento dado el papá se fue de la casa. No estaban divorciados, el papá solamente no vivía ahí. Y de golpe la mamá hace vestir a las 3 hijas, esta tenía 17 años, la mayor, las lleva a un hotel alojamiento, golpea la puerta donde está el marido con otra mujer y les dice, este es su papá. Ella tenía bastante mala relación con su madre, de muy poca intimidad y comunicación, y el sostén de su vida había sido su papá. Ella tuvo que retener el movimiento de correr a su papá. Ella se dio cuenta que era un tema que no le importaba, bueno, que le podía importar respecto de la madre, pero que no le tocaba a ella, que era un tema de sus padres. Pero fue tal la vergüenza del papá que no lo vio más hasta el día que se casó. ¿Qué movimiento le quedó retenido? El movimiento que le quedó retenido fue ponerse al lado de su padre y decir, mamá, yo te amo, siento mucho lo que te pasa, pero esto es entre ustedes dos, yo también amo a mi papá y yo preciso a mi papá. Lo preciso para seguir creciendo. Movimiento retenido, ponerse y salvar
en la relación con ella a ese hombre. ¿Qué hizo toda su vida? Buscar hombres débiles a los que ella salvó. Y a este tipo no lo podía correr porque ella lo tenía que salvar. Eso se llama trauma. Yo no lo puedo tratar. Le dije, negrita, claramente esto es un trauma, vete a un psicólogo o un psiquiatra experto en trauma. Pero ahora hablemos de si hubieras hecho esto que querías, que era pararte al lado de tu padre y decirle, papá, eres mi papá y yo no tengo nada que ver con eso. Si eso hubiera sido posible, ¿cuál sería tu relación con este hombre hoy? Y me dijo, no, no le debo nada, le tendría que decir muchas gracias, no pasa por lo humano, te sigo queriendo como persona, te hubiera vuelto a elegir, pero acá en esta empresa, con este nivel de exigencia, con lo que necesitamos hacer, no te puedo tener. Y entendiendo eso, pudo terminar con este señor y lo pudo sacar. Entonces me parece que a nosotros, no para meternos, sino para poderlo escuchar, porque lo mismo nos pasa cuando empezamos a hablar, y lo dicen los códigos de ética, no vamos a tratar temas psicológicos. Yo comprendo, pero después no sabemos escuchar la paranoia, no sabemos escuchar la esquizofrenia, no sabemos escuchar a un obsesivo, no sabemos escuchar, no tenemos distinciones. Entonces, tenemos que aprender distinciones para decir, esto me suena a que es otra cosa que no me toca. La pandemia está reavivando muchísimos traumas y está creando muchísimos traumas. Y si no somos capaces de escucharlo, no podemos entender la conducta y lo que le pasa, lo que siente muchísima gente. A mí me tiene sorprendida el tema del trauma, sorprendida. Es mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, ¿dónde están? Me encantaría escucharlos a ustedes. Hablé como una loca, no sé ni qué hora es. Elena, son las 22:01. Ya, ¿no? Me Ya. pasé. Cuando Sí, vos, cuando- no pasa nada, es para escucharte de las 4 de la mañana, hora argentina, y hora de Estados Unidos, y hora de Groenlandia también. No, no. Por favor, pido perdón, pido perdón. No, no pasa nada. No Pero pasa quiero nada. saber si les sirvió, por No, favor. a mí puntualmente lo anoté acá y me quiero hacer un cartel para tenerlo presente, que es una hermosa pregunta. ¿Cómo hacemos para que esta forma de vida siga sin el virus? Porque estamos en la pregunta contraria, ¿cuándo se termina el virus para volver al cotillón? Y yo me llevo esta pregunta, ¿cómo voy a hacer cuando esto termine para seguir con este nivel de intimidad y de confianza y de amor? Yo eso me llevo. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. ¿Sí? Eh, yo llegué a la conclusión, en los años que tengo, que son unos cuantos, que la gente es indiferente, es muy indiferente en la calle, ¿no? Y me acuerdo de una señora amiga que siempre que caminábamos por la calle, por la vereda, ella era de saludar. Buen día, buenas tardes. Mi amiga le dice, mamá, pero vos no conocés a ese hombre, ¿por qué lo saludaste? Hija, le dice, si mi saludo lo hace feliz, ¿por qué no lo voy a saludar? Esto lo recuerdo, esto es de hace años, yo tengo 74 años, o sea, esto es de la época de la escuela secundaria, pero me doy cuenta que son pocas las personas que en la calle, yo soy de conversar siempre, ¿no? Pero en el colectivo, en la vereda, en una cola del supermercado,
no sabemos, a veces quizás la que está al lado está esperando que uno la mire y le sonría y le diga, qué lindo día hoy, ¿no es cierto? Pues cualquier cosa de dar lugar a confraternizar, a que la convivencia sea distinta. Yo creo que está ahí un poco el tema. Me gustaría cuando termine todo que llegue el colectivo que tenga que tomar y le diga buen día, cosa que la gente, ¿no? Para nada. Sabes que aquí en México es bastante común que la gente te salude. ¿Así? Sí. Qué bueno. Y yo la tengo esa costumbre. Claro. Si me paro en Claro, algún lugar y hay gente cerca, digo buenos días. claro, claro. Sí. Una vez me pasó, no hace mucho, la quise dar la mano a una señora que bajaba del colectivo y me dice, no, gracias, no necesito. Bueno, hay de esas, ¿eh? Hay. Pero no importa, sigámoslo haciendo. Seguro, Yo, hay que seguro, seguir. pero de nuevo, creo que esa es otra de las cosas que podemos empezar a hacer. Si estos días también nos hemos preocupado por los vecinos, por saber cómo están, no sé a cuánto les pasó. Sí, Yo vivo nosotros, en un sí, condominio que tiene 7 casas y aquí a cada rato nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Precisas algo? ¿Te claro, falta exacto. algo? En mi edificio también, somos 24. Y noticia que llega, noticia que se comunica y se comparte, porque hay que seguir. ¿Mm? Y yo como coach tenía ganas, los otros días digo, me voy a juntar con algunas vía Zoom, ¿no? Y vamos a charlar un poquito y preguntarles, fulanita, Susanita, tal, Daniela, ¿cómo están? ¿Cómo? No sé, por ahí sale bien. Pero es Mira, una puerta que abro, ¿no es cierto? Lucía, te quiero contar. Hace esta semana que no sé la cantidad de veces que me conecté con gente, ¿no? Pero una de las veces tenía que ver con los cursos que damos acá y tenía que ver con vivir del coaching y todas las preguntas que quisieran para contestar. Y la gente decía, ¿cómo hacemos para trabajar de coaches hoy? Y esa es la pregunta que yo creo que hoy es la más ridícula, porque si hoy pudiéramos vender algo, pero así, como si fuesen naranjas, Me son escucha. sesiones de coaching. La gente está desesperada por hablar, Sí, desesperada por tener a alguien que pueda comprender lo que le está pasando y que le ayude a entender lo que le está pasando. sí. Y a, por ejemplo, ordenar lo que le importa en la vida. Claro que sí. Hoy podrían vender sesiones de coaching, los que hacen coaching de vida, a reventar, Sí, sí, a reventar. Nosotros el programa de empresas lo colocamos en 4 empresas, no chiquitas, ninguna, ¿eh? Ninguna. y bueno, será cuestión de empezar. Claro que hay que empezar. Y hay que saber hacer una Mañana me oferta. voy a poner en campaña. Hay que hacer oferta. Gracias, Lucía. Verónica, ¿estás levantando la mano? Así antes de cerrar, no dejo a nadie. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Elena, Patricia, bueno, Norita, algunas que conozco. Buenas noches, gracias No, estuve escuchando todo y... Hola, Vero. Hola. Nada, me quedé con eso de, porque yo digo siempre, el virus no entra por la ventana, uno busca el virus y yo creo que lo importante acá es lo que decidimos hacer nosotros con esto. Está en nosotros, como decía Norita, a ver, decidir qué vamos a soltar con esto. Si esto pasaba 10 años atrás, 15 años atrás, yo no creo que hayamos reaccionado como estamos reaccionando ahora, que tiene que ver con la era que estamos viviendo y la capacidad de reflexión. Y yo creo que hoy podemos decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Todas las decisiones y lo que está pasando en el virus a nivel mundial, yo creo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos como personas, los políticos, los gobernantes, las sociedades, las culturas, no es el virus. Entonces, yo creo que es nuestra decisión. ¿Qué voy a hacer con esto? Nada, eso quería decir Sí, eso. Y también creo gracias. que tenemos que empezar a mirar cuáles son las contingencias
que están apareciendo. El virus ha sido una contingencia que cambió la dirección en la que íbamos. Y también, ¿qué es lo que emerge? Yo creo que, por ejemplo, a nivel político, la conversación política está mostrando que está siendo ineficiente. Y está mostrando también una calidad de conversación en las ONGs que están trabajando mucho más solidariamente, mucho más internacionalmente, que no tienen un problema de marketing, que me parece que hoy es lo que confunde más a los políticos. Pero son cosas para mirar. Yo creo que, no sé si lo veremos, pero va a cambiar el sentido de la democracia y el sentido del Estado tal como lo entendemos hoy. Y la forma de gobernar, me pasa en la empresa, yo trabajo en una empresa, nunca tuve tanto trabajo como estas épocas. Sí. Bien, ¿algo más? Gracias, Verónica. ¿Algo más? Permiso, Elena. Mucho gusto en conocerte. Hola, Ernesto. Hace tiempo te oigo, gracias. Creo también que lo importante que no hemos tocado aquí hoy es que también tenemos algo en esta intimidad que es nuevo para nosotros, y es el educar nosotros mismos a nuestros hijos desde la parte del conocimiento. Las escuelas vinieron a nuestra casa, nosotros dejamos de mandar a los niños a las casas y nos hemos reconectado con la forma de la educación que está bastante obsoleta desde hace muchos años, e incluso los profesores se han repreguntado cómo educar de manera virtual a estos niños y cómo conectarnos. Me pasó con la profesora de mi hijo pequeño, que como estudia en una escuela pública de la Villa 31, los niños de la Villa 31 estudian en esta escuela, la única forma de conectarse es por WhatsApp. Y les han dado clase por WhatsApp, por mensajes de audio. Y la conexión que ha tenido mi hijo pequeño con su profesora no es la misma que él tenía en el salón. Me parece sumamente enriquecedor porque los hijos también ven que ahora los padres se están interesando en su educación, en su proceso de evolución. Y creo que esto va a generar un cambio, en algún momento lo va a generar. Sí, claro que sí. Absolutamente. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Sí, doctora, gracias. Perdón a todos. Hay muchas preguntas, hay muchas intenciones. Doctora, la verdad, apreciamos absolutamente su generosidad, su apertura, su amor, su conocimiento y sabiduría, diría yo. Así que sí, dejamos esta conversación por aquí. Mirna, por favor, es un poco, creo, como vos, la cara, tu invitada a este espacio, así que agradezco que le puedas regalar una palabrita de un hasta luego a la doctora. Gracias, José. Elena, siempre un lujo, siempre marcas diferencia. Quiero contarte solamente una cosa. Hay alumnos del ICP del primer cuatrimestre, por ejemplo. Hay gente que te escucha por primera vez. Es un placer y un honor y que te sigas compartiendo generosamente. Así que por marcar camino, por haber empezado y porque tu declaración hace que todos estemos aquí frente a vos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Como es un regalo, se los quiero decir, en ICP 360, que lo que estamos buscando es divulgación, vamos a traer una serie de conferencias sobre sistémica. Una de ellas tiene que ver con trauma. Es importante que el que quiera, que entre eso, yo creo que hay que empezar a abrir las conversaciones que no hemos abierto en el coaching hasta acá. No tengo dudas, Elena, que siempre estás mirando un poquito más allá, así que gracias también por eso. Gracias a todos por haber estado, gracias al equipo, y mañana tenemos un día lleno de conferencias y el domingo también. Así que los mando a dormir, a comer bien, y mañana a las 11 de la mañana empezamos con la doctora Laura Vicondoa. Gracias a todos. No, ¿en serio? ¡Qué horror! Sí. La conoces, ¿no? Algo la conozco. Sí. Gracias, Elena. Gracias. Gracias a todos. Gracias.